El día de hoy tendremos otra serie de interesantes ponencias en las que abordaremos varios temas pues también muy actuales sobre razonamiento probatorio y esperamos que los debates, igual que ayer, den para avanzar mucho sobre esta materia. En primer lugar, nos acompaña la doctora Flavia Carbonell, a quien me permitiré presentar rápidamente para que podamos iniciar nuestra primera charla del día. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III, también es directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y es presidenta del directorio de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. El día de hoy nos hablará sobre la perspectiva de género en procesos no penales, así que mucho éxito, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Comienzo por agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial, en la persona de su director, doctor Arturo Bárcena, y a todo el equipo que ha hecho posible este evento, también a ustedes, a todos los participantes, y de manera también especial al profesor Jordi Ferrer y a la profesora Carmen Vázquez por haberme invitado, pese a no ser gironí. Pero sí me siento muy cercana y cómoda, pero bueno, yo no hice el máster, quizás todavía estoy a tiempo, y voy a hablar con ustedes y me gustaría conversar con ustedes sobre este tema, perspectiva de género en procesos no penales, y he preparado entonces esta presentación. En esta presentación voy a seguir más o menos este recorrido: la relación entre género y derecho civil, la relación entre género y derecho procesal civil, perspectiva de género en el razonamiento judicial. Voy a compartir con ustedes algunos casos de razonamiento judicial con perspectiva de género en asuntos no penales, fundamentalmente de carácter patrimonial, ¿no? Y presentaré algunas reflexiones finales. Tengo dudas de muchas de las cosas que voy a decir, pero haré mi mayor esfuerzo por llevarlos por este recorrido. Una primera cuestión que me gustaría señalar es que me referiré a perspectiva de género en procesos no penales, no porque los penales no sean interesantes, sino que porque es el ámbito seguramente de aplicación de estos llamados estudios de perspectiva de género que más ha sido desarrollado, particularmente tratándose de delitos de violencia contra las mujeres o de delitos en que la víctima es el hombre que ha ejercido violencia contra la mujer. También han habido algunos estudios sobre perspectiva de género en procesos laborales, específicamente en materia de acoso sexual y acoso laboral. A eso no me voy a referir, salvo que lo podamos hacer en el contexto del debate. En cambio, me voy a referir a esta noción de la relación entre género y derecho civil / derecho privado, que ha sido un poco menos estudiada, al menos en el ámbito hispanoparlante, ¿ya? Y me tomo aquí del trabajo muy reciente de dos colegas mías de universidad, María Agnes Salá y María Paz Gatica, que son profesoras precisamente de Derecho Civil, y ellas han realizado un trabajo en esta materia y tienen una publicación también reciente, un libro colectivo sobre feminismo, género y derecho privado, del cual me voy a nutrir para esta exposición, dado que yo no soy profesora ni especialista en derecho civil. Estas autoras, al igual que como ha sucedido mucho más generalmente a partir de los movimientos denominados feminismos jurídicos, también se denuncian, ponen de manifiesto esta pretendida neutralidad del derecho, al igual que su supuesta objetividad, imparcialidad y racionalidad, ¿no? Y lo que intentan hacer ver es que esta apariencia de neutralidad en realidad colabora en el mantenimiento de ciertas estructuras de poder en las cuales, ¿no?, la mujer
es la parte más desaventajada o la parte más vulnerable. Comienzan esta reflexión también señalando que en el ámbito del derecho comparado y especialmente en el ámbito anglosajón, ha habido esta igual denuncia hacia ya por lo menos 30 años, desde los años 80 del siglo pasado en adelante, para señalar que, por ejemplo, el Estatuto de Responsabilidad Extracontractual, ¿no?, presenta ciertas estructuras profundas que, bajo este manto de aparente neutralidad, en realidad producen efectos que no son necesariamente neutrales y directamente discriminatorios respecto de la mujer. Aquí abro un paréntesis, pese a que voy a hablar sobre perspectiva de género y género en general, mi caso de estudio será especialmente el de las mujeres, ¿no?, como grupo en condiciones de mayor vulnerabilidad, tanto histórica como creo todavía actual, y mencionaré algunos otros casos de discriminación por razón de género que no se refieren exclusivamente a las mujeres. Todavía, por ejemplo, en nuestro sistema normativo, en el Código Civil, que nuestro Código Civil es de origen también napoleónico, dentro de la tradición del civil law, así que me parece que quizás otros códigos tendrán esta misma cuestión. Existen normas a nivel normativo ahora, que discriminan a las mujeres o que pueden eventualmente producir estos efectos discriminatorios o aumentar sus condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, nosotros todavía tenemos, me imagino que en otros países también, como estándar de diligencia debida para luego dar lugar a la calificación de un comportamiento culpable, de buen padre de familia, de hombre juicioso. En otras latitudes, por ejemplo en Francia, ha sucedido con esta expresión que ha sido reemplazada hace ya un par de años por otra, por la expresión persona razonable, pero parece ser que este cambio, no solamente lingüístico, no ha traído aparejadas un cambio en el paradigma de comportamiento diligente que sigue siendo en cierta medida, influido por las estructuras masculinas, por la concepción masculina de racionalidad. En nuestro sistema todavía, por ejemplo, el hombre es el jefe y administrador de la sociedad conyugal. Esto ha sido cambiado en otras legislaciones comparadas. Esperaría que en Uruguay, que ha sido siempre pionero en América Latina para reformas de este tipo. Entonces, tenemos algunas normas que per se pueden producir, ¿no?, algún tipo de discriminación o proyectar algún tipo de imagen de la mujer como poseyendo menos capacidad, por ejemplo, para administrar los bienes comunes. Y hasta hace poco, bueno, no tampoco, pero eran incapaces relativas una vez que contraían matrimonio con el régimen de bienes en sociedad conyugal. A esto se une algo que no es ningún tipo de misterio: desigualdades materiales, históricas y actuales, como ya decía, entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres siguen teniendo remuneraciones más bajas que los hombres por realizar el mismo tipo de trabajo, tienen menor acceso a bienes, ¿no?, o tienen menor porcentaje de titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles, siguen ejerciendo en un gran porcentaje trabajo no remunerado en la casa y asumiendo labores de cuidado. Creo que esto también salía en alguna de las presentaciones de ayer. Entonces, este es el panorama al que se enfrenta, ¿no?, la discusión sobre género y derecho civil, especialmente derecho patrimonial civil. María Paz Gatica, en un estudio muy reciente y creo que es muy interesante, lo que hace es indagar un poco más en estas estructuras profundas del derecho de la responsabilidad extracontractual, como le llama, siguiendo a otra autora, a un libro del año 2003. Estas estructuras profundas de la responsabilidad extracontractual, decía, que pueden producir
¿no? Algún tipo de discriminación ulterior a agravar la condición de vulnerabilidad de las mujeres actualmente existente. Y distingue, me parece interesantemente también, ciertos tipos de daño, y siguiendo literatura comparada, que pueden ser sufridos exclusivamente por mujeres, especialmente vinculados a la salud y a la autonomía reproductiva, versus otros daños que pueden ser sufridos mayoritariamente, pero no exclusivamente, por mujeres. Dejo de lado aquellos daños que pueden ser sufridos de manera igualitaria por hombres y mujeres, porque no aplica para esta presentación. Dentro del primer grupo de estos daños sufridos exclusivamente por mujeres vinculados a la salud y a la autonomía reproductiva, hay literatura y también jurisprudencia, en nuestro caso sobre todo reciente, sobre daños por consumo de medicamentos o utilización de dispositivos vinculados al embarazo y la anticoncepción. Por ejemplo, el consumo de algún tipo de medicamento, esto ya en la década de los 70, para evitar las náuseas durante el embarazo, que luego provocó no solamente el aumento de la probabilidad de abortos espontáneos, sino también algún tipo de malformación en los hijos concebidos tomando esos medicamentos. O, por ejemplo, la instalación de dispositivos intrauterinos que produjeron daños tanto en los fetos como algún tipo de problemas físicos, lesiones físicas en las madres. En un segundo grupo son los daños derivados de la reproducción no deseada. Esto está bastante estudiado, wrongful conception o wrongful birth, y eso quiere decir básicamente que por algún tipo de error, por ejemplo, en la instalación de este dispositivo intrauterino, o por algún tipo de error, esto sucedió recientemente en Chile, en la administración de anticonceptivos por parte del Servicio de Salud, las mujeres quedaron embarazadas sin desearlo. Entonces surge la pregunta si esto puede o no ser visto, esta wrongful conception, puede ser o no vista como un daño. ¿Y en qué sentido eso sería un daño también indemnizable y no sería simplemente una experiencia de la vida a la que en este caso estarían sujetas sobre todo, o sea, únicamente las mujeres, y que uno tendría que simplemente tolerar? En el caso, abro el paréntesis, en el caso de la distribución de anticonceptivos por parte de los servicios de salud, más de 200 mujeres quedaron embarazadas por la distribución de un anticonceptivo, ¿no?, que el laboratorio simplemente se equivocó en etiquetarlo. Y entonces se equivocó en etiquetar este anticonceptivo, se intentó algún tipo de acción colectiva, se hizo gestiones para compensar este tipo de daños y sobre todo también para afrontar el nacimiento de hijos no esperados, habiendo consumido este medicamento, y bueno, ahora también viendo la responsabilidad del servicio de salud, o más bien del laboratorio en este caso, en eso están el Consejo de Defensa del Estado intentando llegar a transacciones en estos casos. O, por ejemplo, también una concepción o un nacimiento erróneo en el sentido de que el médico no informó oportunamente a la madre que el feto traía algún tipo de malformación o presentaba algún tipo de inviabilidad para la vida, habiendo la posibilidad de haber interrumpido voluntariamente el embarazo por alguna de las recientes causales aprobadas en Chile para ello. Y finalmente, daños exclusivamente también sufridos por mujeres vinculados a esta autonomía reproductiva y a la salud, derivados de violencia obstétrica. Aquí lo dejo porque voy a presentar un ejemplo jurisprudencial reciente. Con relación a daños sufridos mayoritariamente ahora por mujeres, se propone también por esta autora una cierta clasificación que me parece interesante para el análisis, y para no hacer un análisis así en general a saco. Daños vinculados a la pérdida de capacidad para realizar un trabajo remunerado, y el énfasis aquí está en la brecha salarial y en perjuicio de las mujeres, y sobre todo en el acceso de mayoritariamente mujeres a tipos de trabajos
informales, ¿no?, que luego no tienen asociadas cotizaciones previsionales y luego, en el caso de que hubiese que establecer algún tipo de compensación económica, por ejemplo, no tienen base para el cálculo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base para el cálculo muchas veces es el promedio de las últimas 3 remuneraciones, etcétera. Si la mujer no tiene contrato de trabajo y no hay forma de acreditarlo, ¿no?, o si le pagan el mínimo y lo otro en negro, bueno, eso produce un perjuicio para la mujer. Daños vinculados a la pérdida o merma de la posibilidad de realizar un trabajo remunerado como consecuencia del incremento de la carga de trabajo. Estos serían casos en que la mujer trabaja, está empleada con una remuneración y deja el trabajo, deja parcialmente el trabajo para hacerse cargo de labores de cuidado, bien de menores, bien de personas adultas, ¿no? Y como todavía las estadísticas dan cuenta de que somos las mujeres las que asumimos voluntaria o involuntariamente, por rebote, las labores de cuidado en nuestra sociedad, pueden en ese caso producirse ciertos daños. Por ejemplo, lucro cesante, esto no siempre ha sido establecido así por la jurisprudencia, por el dinero que dejó de percibir por tener que compartir el tiempo también en labores no remuneradas. Y finalmente también daños vinculados a la pérdida o merma de la capacidad de realizar un trabajo no remunerado, por ejemplo, en el caso de que la mujer sufra algún tipo de accidente que la inhabilite trabajar, también en la casa, no haya tenido trabajo remunerado y por lo tanto no tenga fuentes de ingreso. Dejo como último punto, aunque quizás aquí tengo un problema de categorial, pero esto no lo pone la profesora Gatica, acciones civiles que nacen de delitos, y aquí simplemente quisiera contar un caso muy complejo desde el punto de vista de nuestra historia, que es el caso de indemnizaciones recientes en el año 2019 por daño moral de la hija de una mujer que a la época de la dictadura fue violada y que ella nace como producto de esta violación por parte de los militares. ¿Ya? Voy a contar ese caso porque tiene un análisis particular por parte de la Corte. En México, y gracias en esta misma línea y gracias a la amable colaboración de Marianela Delgado, que también es doctoranda de la Universidad de Girona y que ha redactado el protocolo sobre perspectivas de género junto a otra colega de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Ella me proporcionó algunos ejemplos, a mí me era más difícil entrar. También se han dado lugar a pensiones compensatorias en el último caso que he señalado, vale decir que se acredita una pérdida de la chance, dice la doctrina, no, una pérdida de oportunidad, porque tienen bien doble jornada de trabajo remunerado y no remunerado, bien porque por alguna cuestión, ¿no?, voluntaria o no tan voluntaria, han asumido la labor de crianza o de cuidados al interior de la familia, ¿no?, del mantenimiento del hogar, y ahí hay un par de referencias sobre ello. ¿Qué problemas genera esto? Bueno, hay varios problemas, ¿no? Algunos son de tipo conceptual, pero que tienen impacto probatorio, ¿no? Por ejemplo, si estos casos de wrongful conviction y wrongful birth que decía, ¿no?, nacimiento y concepción erróneas, pueden o no considerarse daños en algún sentido. Hay gente que puede estar espantada por esta cuestión, pero es un debate que viene hace un tiempo ya en la doctrina y experiencia comparada, ¿no? Son daños, son solamente experiencias que uno tiene, digamos, la buena o mala suerte de soportar. ¿No? ¿Y cuáles son los efectos de negar la calificación jurídica de daño a ciertos hechos, ¿no?, en perjuicio de la mujer y aumentando su condición de vulnerabilidad? También en cuanto al tipo de daños, ¿no? En general, algunos de los daños que he mencionado en la lámina anterior han sido considerados como daños morales, ¿no?, como un sufrimiento que tiene la persona a raíz de un hecho y sufrimiento que no tiene la obligación de soportar y que debe proceder entonces esa reparación integral. Pero esa reparación integral ha generalmente considerado estos daños como daño moral y no, por ejemplo, como daño lucro cesante y daño emergente, con las diferencias que puede haber también en el cálculo del quantum indemnizatorio. ¿Ya?
prueba del daño no es un problema exclusivo de acá, lo saben mejor, ¿no?, los profesores y los estudiantes de la escuela de la Universidad de Girona. Tampoco no es un problema exclusivo acá de la prueba de la relación de causalidad, ni tampoco de la evaluación del daño, pero son problemas que surgen a propósito de estos supuestos de responsabilidad extracontractual que, como decía, pueden también lograr separar daños exclusivamente sufridos por las mujeres o mayoritariamente sufridos por las mujeres. Hay otro tipo de cuestiones que también entrarían, algunas en el límite, debo reconocer, en la relación entre género y derecho civil o derecho privado. Por ejemplo, la cuestión de la propiedad o titularidad del derecho de propiedad de las mujeres, bien sobre muebles, bien sobre inmuebles, y especialmente sobre inmuebles. Hay un estudio interesante que señala que cómo todavía existe brecha en la titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles que tienen las mujeres en nuestro país. Me imagino que es una cosa más generalizable en el ámbito latinoamericano. Y entonces han habido ciertas medidas, algunas de política pública, otras, curiosamente, un decreto ley dictado en dictadura, el 2695, que contempla una cláusula especial que permite a la mujer casada en sociedad conyugal adquirir, regularizar un inmueble de cuya posesión, del cual ella estaba en posesión. Y en ese caso se considerará para esos efectos, para el efecto luego de regularizar e inscribir, como separada totalmente de bienes y no entra entonces al acervo común de la sociedad conyugal. Hay otros casos de precario y de concubinato y comunidad de bienes que los dejaré para los ejemplos. Rectificación de partidas de nacimiento, también hay un caso mexicano aquí que lo apunto al final, pero nosotros hemos tenido recientemente cambio de nombre y de sexo registral, es decir, nosotros tenemos expresamente consagrado la posibilidad de cambio de nombre, también por razones de identidad de género, pero no teníamos la posibilidad de cambio de sexo registral. Entonces se procedía al cambio de nombre, por ejemplo, de hombre a mujer, y quedaba el registro, porque los funcionarios decían, no, nosotros no somos competentes para cambiar el sexo, ¿ya? Usted nació con ese sexo y ya está. Entonces, bueno, ya tenemos sentencias en este sentido y tenemos una muy, muy reciente que incluso reconoce, ¿no?, la posibilidad y obliga al servicio a inscribirlo como género no binario. ¿Ya? Esto es una reciente, ¿no?, de julio del 2022, y también tenemos una que permitió antes incluso de la ley del año 2021 que aprueba el matrimonio homosexual y permite también la adopción por parte de parejas homosexuales. Antes de ello, ¿no?, permitió la inscripción de 2 personas como madres a través de una acción muy, muy, muy rara, porque era una acción de reclamación de maternidad por parte de la conviviente civil de la madre biológica. ¿Ya? Entonces, yo creo que fue un juicio un poco inventado desde el punto de vista procesal, pero logró que la inscribieran como madre, como segunda madre, ¿no?, a esta conviviente civil. Ese puede tener problemas de razonamiento, pero lo doy simplemente como un ejemplo en que se ha intentado poner, digamos, esta cuestión de relevancia antes de que tuviéramos una ley que así lo permitiese. También hay otras sobre cuidado personal, no voy a entrar, me imagino que es bien conocido el caso Atala, caso de la jueza Atala, que era una jueza a la que se le quitó el cuidado personal de sus niñas, aduciendo que, dado que se había separado del padre de las menores para irse a vivir con su pareja, ¿no?, con otra mujer, en esta relación de lesbianas, entonces la Corte Suprema estimó que eso podría influir negativamente en el desarrollo de las menores. Esto llegó hasta la Corte Interamericana y ahí es una sentencia muy conocida también desde el punto de vista de la necesidad de los estados, condenado Chile en este caso, para adaptar su legislación interna, pero en este caso ni siquiera hacía falta, estaba la CEDAW vigente, este tipo de
decisiones discriminatorias, además que es bastante patente en la sentencia de la Corte Suprema, no había forma de escapar, ¿no? Diciendo que esto arranca contra los parámetros tradicionales de la familia chilena, van a sufrir perjuicio, van a ser discriminadas en el colegio, una serie de proyecciones, ¿no?, infundadas para fundamentar ese fallo. Ahora, con respecto a la relación entre género y derecho procesal civil, yo diría que esto no ha sido casi estudiado y por lo tanto solamente comparto con ustedes algunas ideas muy intuitivas. No, por una parte creo que es interesante a lo menos tener un punto de partida acerca de cómo las características de los procesos civiles, según la dogmática procesal civil más tradicional, de la cual también algo se habló en las ponencias de ayer, pudiesen tener o no un efecto, ¿no?, en la concepción entre género, de la relación entre género y derecho procesal civil, ¿no? Y lo que simplemente intento aquí delinear con una frase es que han habido, digamos, cuestionamientos, morigeraciones de ciertas condiciones de posibilidad de los procesos civiles, ¿no? Desde una concepción privatista de los procesos civiles como simplemente solución de conflicto entre particulares, se ha transitado a un enfoque más publicista o directamente de servicio público. Cito dos autores nacionales, pero esto ha sido también tratado por otros autores, ¿no? También en un artículo por el profesor Ferrer. Desde una situación en que las partes se encuentran, al menos desde el punto de vista de la igualdad ante el derecho, y de manera abstracta, digamos, en una situación de simetría procesal y cuentan con igualdad de armas, igualdad de oportunidades procesales para hacer alegaciones, presentar pruebas, etcétera, defenderse, ¿no?, hasta una concepción que dice, sí, esto es lo que, digamos, desde el punto de vista abstracto nosotros garantizamos, pero dado que hay desigualdades materiales, vamos a introducir, ¿no?, ciertas cláusulas que permitan igualar la cancha, si me permiten la expresión. Desde una jerarquía absoluta del principio dispositivo, ¿no?, y una caricaturización del juez como simple espectador pasivo, se ha transitado, me parece correctamente también, y también vinculado con el enfoque publicista, a pensar que este principio dispositivo pueda tener excepciones, morigeraciones y que, dado que hay intereses públicos involucrados en el ejercicio de la facultad jurisdiccional o en la resolución jurisdiccional de conflictos de relevancia jurídica, ahí estoy hablando rápido como chilena, ahora ensayé para no hacerlo, pero bueno, dado ese escenario, entonces es importante que el juez pueda tener algún tipo de capacidad de definición del objeto procesal, como decía la profesora Vázquez ayer, o algún tipo de facultades probatorias, ¿no?, para que el proceso pueda tener un curso exitoso, que sea eficaz en la resolución de este problema y no simplemente una pantomima procesal, ¿no?, de pretensiones que no se entienden, ¿no?, y no pueden ser tampoco probadas, ¿no? Pero esta es más o menos estas características del proceso civil según la dogmática procesal civil tradicional, y yo creo que en tránsito. Hay una crítica feminista igual a la que se le dirige contra el derecho civil patrimonial y que no voy a repetir en esta oportunidad, ¿no?, pero la pretendida neutralidad. Entonces, la pregunta de los y las procesalistas era, bueno, pero ¿y cómo podrá ser de otro modo, no? ¿No era que el derecho tenía la promesa de regular de manera abstracta y general sin entrar en las particularidades? ¿Cómo se combina eso con también la evolución desde un principio de igualdad formal hacia uno de igualdad sustantiva, ¿no?, que estaba consagrado en nuestra fallida proyecto de constitución, ¿no?, recientemente rechazado? ¿Qué niveles entonces puede ser necesario distinguir en esta crítica? Ya vote pronto y por favor díganme cuánto llevo porque me voy a apurar para los casos mejor. Bueno,
puede hacer una crítica directamente señalando que es el derecho procesal civil el que posibilita aplicación de normas sustantivas ahora que sean de carácter discriminatorias. Bueno, aquí el derecho procesal, entonces el legislador procesal civil no tendría nada que hacer, tendría que hacerlo, si tenemos esta ficción de separación, el legislador procesal civil, ¿no? Modificando aquella norma o eventualmente, si esto llega a sede jurisdiccional, elevando la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El derecho civil puede también contener normas que sean discriminatorias en abstracto, no me parece que sea el caso. ¿Ya? No me parece que este sea el caso, sino que al revés. Se dice que por ser, digamos, fijar esta igualdad de arma en abstracto puede producir discriminación. Y los otros dos supuestos, ¿no?, que denuncian que el derecho procesal bien no contiene normas que eviten la discriminación en casos concretos, bien no contiene normas que permitan un equilibrio, ¿no?, o morigeren estas desigualdades fácticas, debiese hacerlo. Y yo creo que esto es algo que debiésemos debatir, ¿no? ¿Cuánto de esto debe ser regulado desde el punto de vista legislativo? ¿No? ¿Cuánto de esto debe dejarse a facultades judiciales? Porque esta segunda arista, ¿no?, por muy atractiva que sea, tiene muchos riesgos ampliamente descritos por la literatura, riesgos de particularismo, desigualdad, etcétera, judicialización. Bueno, no tengo para qué decirlo, ustedes ya lo conocen, pero también existen límites en la posibilidad que tenga el legislador para permitir estos equilibrios, salvo lo que voy a decir a continuación muy brevemente. ¿Qué quiere decir? Y muy brevemente, ¿cuánto llevaré? ¿Unos 30 minutos? No, más, menos. Sí, bueno. ¿Qué quiere decir perspectiva de género en el razonamiento judicial? Seguramente todos ustedes han leído también el protocolo. Nosotros tenemos lo que hace las veces de protocolo, un cuaderno de buenas prácticas, que ha sido elaborado por la Secretaría de Igualdad y No Discriminación de la Corte Suprema chilena, que tiene una definición, ¿no?, como método, herramienta de análisis que tiene por objeto básicamente visibilizar, ¿no?, casos en que haya una desigualdad, ¿no?, o que haya un grupo vulnerable o que se haga uso de una categoría sospechosa, es decir, de una categoría que da cuenta de características que el legislador prohíbe usar, ¿no?, como mecanismo de discriminación, esas categorías sospechosas. Y esta idea de perspectiva de género, por lo tanto, también aquí copio los párrafos respectivos del protocolo vuestro, ¿no?, básicamente tiene por objeto este análisis, ¿no?, necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder, por ejemplo, ¿no?, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, etcétera, ¿no?, y evitar estos contextos de aumento de discriminación o aumento de condición de vulnerabilidad. Y aquí están los casos que también me los voy a saltar, después se las puedo hacer llegar esta presentación con gusto, ¿no? Pero básicamente yo diría que juzgar con perspectiva de género consiste en cumplir con un deber que ha estado siempre, que es fallar conforme a derecho, si lo ponemos en esos términos, tanto en materia interpretativa como en materia de producción y valoración de la prueba, respetando este derecho a igualdad y no discriminación, ¿no? La misma Marianela Delgado está haciendo su tesis doctoral sobre algunos de los puntos que he señalado, ¿no?, sobre todo en producción, también quizás en línea, no exactamente, ¿no?, pero dentro del marco temático que expuso la profesora Vázquez ayer, ¿no?, en investigación también, ¿no?, cómo se puede garantizar esta perspectiva de género en investigación. Entonces, si esto es así, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué necesitamos, ¿no?, algo así como un nuevo título para algo que ya conocemos, que es este deber de fallar conforme a derecho? Eso quiere decir, vamos, fallar conforme a derecho en materia interpretativa y también en materia probatoria, ¿no?, y en ambas actividades, si se me permite la expresión, tener a la vista que no puede infringirse la igualdad ante la ley y este principio de no discriminación. Yo diría que es una razón un poco simple y es menos compleja que... y yo creo que es fácil de aceptar, bueno, vamos a ver, por este auditorio, ¿no? Se ha reflexionado en la literatura
de perspectiva de género y muy anteriormente también en la jurisprudencia feminista, que es necesario erigirla como una categoría independiente precisamente con este objeto, ¿no? Con el objeto de reconocer e identificar esta situación de desigualdad y discriminación y eventualmente revertirla si es que el ordenamiento jurídico lo permite en un caso concreto. En ese sentido, ¿no?, viene a visibilizar o advertir sobre estos sesgos de racionalidad, tanto del legislador y del juez. Por ejemplo, que los hombres son buenos administradores de bienes, que las lesbianas son malas madres, que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son poco creíbles, que las madres son naturalmente cuidadoras. Viene a desarticular, viene a advertir, viene a poner una luz, si ustedes quieren, de advertencia en esa decisión en concreto. Y en ese sentido, ¿no?, no me parece que esto sea algo negativo, ni me parece que quiera decir mucho más, ¿no?, que algunos criterios de control de corrección, como también se señalaba ayer, de la decisión, tanto en materia interpretativa como en materia probatoria, ¿no? Y estos últimos, corrección en materia probatoria, son estos criterios de racionalidad epistemológica que se ha encargado de destacar la escuela racionalista de la prueba. Bueno, aquí voy a también, hay concepciones de estereotipos, esto ha sido bastante tratado, pero me gustaría ir a los prometidos casos. Primer caso. Caso de responsabilidad por wrongful conception. Este es un caso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, un poco antiguo. ¿Cuál es este caso? Bueno, es el caso de un error en el médico que puso a través de una operación laparoscópica un dispositivo intrauterino, ¿no? El error en esta lex artis lo que produjo fue un parto de mellizas y ambas con síndrome de Down. Y lo que se demandó entonces es el pago de los gastos producidos no solo por la operación laparoscópica y por el parto, sino que también se demandó, no se concedió, aquellos que derivan del nacimiento de estas hijas con esta condición, ¿no?, y los gastos asociados al mantenimiento de estas dos hijas no deseadas, no esperadas y además con una condición que involucra gastos altos. Entonces, solamente se concedió el pago directo por concepto de daño emergente de la operación laparoscópica y del parto, no de las niñas nacidas, y también hubo un problema para estimar el lucro cesante, es decir, la cantidad que la madre había dejado de percibir por su trabajo remunerado por tener que hacerse cargo, en este caso, de la salud y del cuidado de sus niñas. Entonces, este es un caso en que uno podría decir se concedió parte de la indemnización con estas categorías, ¿no?, de evitar esta discriminación por un error, por un daño que solo es sufrido por mujeres, ¿no?, pero se limitó también el tipo de daño indemnizable. Hay otras ahí, también otro por esterilización fallida, etc. Un caso de violencia obstétrica que es bastante complejo porque se trataba de una mujer con diabetes gestacional, placenta baja, macrosomía fetal, y por lo tanto el embarazo era un embarazo complejo de alto riesgo. Llegó, digamos, a la urgencia del hospital ya para tener a su bebé, y la matrona dijo, no, usted está lista para el parto natural y no le vamos a hacer la cesárea, ¿ya?, cuando tenía indicaciones de cesárea por esta condición y también porque el bebé era extremadamente grande, no sé si 5 kilos o algo así pesó. Y lo que se produce por esta aceleración del parto vaginal es un desgarro perianal de 4º grado. El hijo también, al sacarlo, sufre un problema que tiene digamos, de deformación craneal con
compromiso neurológico. Ella tenía además 100 kilos de sobrepeso. Era un caso bastante complejo para haber procedido de esta manera, y bueno, y esa lesión además no curó. Tuvo 6 operaciones después, bueno, que afectaron su vida personal, su lactancia, su vida sexual, etc. Y entonces, en este caso, el tribunal lo que hace es acceder a una indemnización de 30 millones de pesos, no distingue bien, en general la mayoría de la sentencia, más que por el daño físico, discurre sobre el daño moral que produjo esta violencia obstétrica, y tengo el fallo por si después quisieran ustedes leerlo con más detalle. Perdón, parece que aquí. 2 casos más, si me lo permite. ¿Sí? Venga. Uno es sobre un caso de 2 concubinos que convivieron durante muchas décadas y fallece el hombre, ¿no?, de la pareja. Y la mujer intenta suceder, digamos, en la sucesión de este marido. Esta persona, además, para favorecer el trabajo del marido, dejó de trabajar, se ocupó de la casa, del cuidado de sus hijos que ahora, ¿no?, lo que hacen es oponerse a que se le dé cualquier tipo de bien a esta mujer. Son los hijos en contra de la madre, y con una defensa además llena de estereotipos, ¿no? Digamos que ella no quiso trabajar, que no produjo ningún bien, que se está aprovechando de los bienes que se produjeron solamente con el trabajo del padre. Y lo que se hace por el tribunal es decir que aquí esta relación de concubinato, que no es alguna cuestión tan clara para los que sean civilistas, ¿no?, pero dio origen a algo así como un cuasi contrato de comunidad. Esto quiere decir que esta relación de concubinato, ¿no?, lo que hizo fue que dio origen a este cuasi contrato de comunidad, y el cuasi contrato de comunidad permite distribuir de igual manera el derecho de los comuneros, ¿ya?, en la cosa común, y en este caso la cosa común son los bienes que dejó el causante luego de que falleciera. Y en este caso entonces se acepta esta interpretación del concubinato y se accede no por derecho sucesorio, sino que por cuasi contrato de comunidad, por reglas civiles, a darle la mitad de los bienes a la mujer. Hay otra sobre acción de precario, que me la voy a saltar, pero básicamente se trata de una pareja divorciada. Ella después se queda en la casa común, que está a nombre del marido, tiene nietos, y el marido la demanda a ella por acción de precario. Y se dice, no, mire usted que no, esto no es precario. Algo me comentaba también Rodrigo, que hay un caso similar en Uruguay. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no?, está siendo ocupada la cosa por tolerancia del propio dueño, ¿ya? Así que, y además, contrato, sin contrato previo, tiene que interpretarse en sentido amplio, ¿no?, si había o no algún tipo de relación, no un contrato en sentido estricto, sino que algún tipo de relación, y en este caso entonces se rechaza la acción de precario. Y último ejemplo. Hay varios casos sobre esto, pero no sé si conocen la situación, pero una de las comisiones de reparación y justicia, o verdad y justicia, que nosotros tuvimos fue la comisión Valech, que hizo 2 informes y que informa precisamente estos casos, ¿no? Casos en que se incluye en el listado de víctimas de derechos humanos a la madre que lo sufrió y a la hija que fue gestada con ocasión de violencia sexual
por parte de los agentes militares de policía en la época de la dictadura militar. Y la cuestión que dice la Comisión, yo creo que de una manera lúcida, es que la violencia sexual, bueno, una violencia brutal, ¿ya? Pese a que estas mujeres fueron detenidas por sus ideas políticas y no por su condición de mujer, la violencia ejercida utiliza su condición sexual y agrava el impacto sobre su integridad moral y psicológica, ¿ya? Y en este caso demanda la hija de esta mujer, que tuvo la hija como a los 16 años, tras 2 años de estos maltratos físicos, sexuales y psicológicos, y claro, fue un desastre de madre, como podrán también esperar, ¿no? No quería saber nada, los padres de esta niña, digamos, los abuelos de la demandante tampoco quería nadie saber nada de ella, etcétera. Tuvo una cantidad de problemas, y pese que como condición de víctima accedió a las prestaciones estatales, se entiende que se entendió que en esas compensaciones estatales y con estas una suma por indemnización y otra que es una especie de pensión, pero que es bastante miserable, debo decir, no estaba reparado completamente, integralmente el daño, por lo tanto había posibilidad de accionar por daño moral, ¿ya? Lo tuve que resumir porque si no, no me daba el tiempo. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos con esta perspectiva de género en procesos no penales? No estoy muy segura de cómo se puede abordar, digamos, en su dimensión completa, porque creo que es un macro tema, ¿no? Y eso también me disculpo por haber abierto quizás un paraguas muy grande en esta presentación, pero por una parte, si nosotros seguimos teniendo normas discriminatorias a nivel en materia civil, ¿no? Lo que hay que hacer ahí son revisiones legislativas profundas, que en nuestro país al menos no hemos realizado. Es decir, hay normas que consideran y que incluyen estereotipos y respecto de las cuales a veces tampoco puede salvarse vía interpretativa. Uno podría pensar que sí en su aplicación, ¿no? Pero en otros casos simplemente se intentan cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿no? Pero lo más lógico sería que el propio legislador subsanase esos problemas que agravan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres. En el caso de normas procesales civiles, me parece que en principio son inhábiles estas normas para resolver desigualdades entre las partes en sus relaciones extraprocesales, ¿no? Solamente podrían tener algún impacto en el proceso, y aquí seguramente volveré a lugares comunes que han estado dando vuelta también en la literatura procesal. En primer lugar, remoción también en el caso de las mujeres de obstáculos de acceso a la justicia. En segundo lugar, que la garantía de defensa jurídica gratuita sea viable, ¿no? Accionable, real, no con postulantes recién salidos de universidad, por muy responsables que sean, como es en el caso de Chile, ¿no? A través de corporaciones de asistencia judicial, que uno es súper responsable pero no entiende nada, ¿no? Y tiene que llevar a veces una defensa en contra de estudios del barrio alto, decimos nosotros, ¿no? Que tienen 7 abogados y 5 peritos a su haber en contra de un postulante recién egresado. Facultades oficiosas del juez en materia probatoria. A mí me parece que esto tenemos que volver a repensarlo. Algo decía ayer María Elena en su presentación, hay un artículo también del profesor Ferrer, algo dijo Carmen, es decir, muchos seguramente están pensando también en que el principio dispositivo no impide facultades oficiosas, ¿no? En algunas materias para precisamente mejorar las condiciones procesales y el ejercicio de la función jurisdiccional. También yo creo que mínimamente al menos deberes probatorios para las partes de presentación de información. Esto también fue objeto de comentarios en el día de ayer. Fue también comentario, como lo pudimos comentar de Paula Ramos en Santiago, esta distinción entre carga, deberes, obligaciones, etcétera, pero que puedan mejorar el escenario probatorio, también respecto de cómo mejorar esa completitud de generación del material probatorio puede ser algo que
aunque es general, pueda tener efecto desde el punto de vista de disminuir estas brechas de género. Y por otra parte, dejar o no reglas como la carga dinámica de la prueba, etcétera, bueno, yo diría tienen más problemas que beneficios, ¿ya? En ese sentido, deberes probatorios para las partes y facultades oficiosas podrían ser reglas más claras y donde hubiese menor discrecionalidad que pudiese afectar a las partes o la supuesta imparcialidad del juez. Y respecto del razonamiento judicial propiamente tal, bueno, en materia de interpretación de textos normativos hay herramientas, hay argumentos interpretativos que podrían intentar sistematizar el sentido de una norma no claramente discriminatoria, pero sí excluir interpretaciones discriminatorias a través de los argumentos usados, ¿no?, y aceptados por la comunidad jurídica respectiva. Y respecto de la producción de hechos, ¿no?, ya se dijo bastante ayer de producción probatoria y determinación de los hechos a probar, y en valoración racional, bueno, los gironíes aquí han dicho muchísimo y casi todo, ¿no? Pero no hacer uso de estereotipos de género por consideración de contextos a partir de la prueba rendida, ¿ya? Y, bueno, ya había dicho remoción de obstáculos a la justicia. Muchas gracias por la paciencia, por la atención, y quedo atenta para que podamos conversar. Muchas gracias, profesora Carbonell, por su exposición y por mostrarnos las posibilidades de estas herramientas en otras materias que, como señala, en el debate no están tan presentes actualmente. Ahora tendremos un breve espacio de preguntas y respuestas. Ya vi aquí varias manos levantadas, entonces adelante, por favor. Maestra, felicidades por su exposición y pues a lo mejor solamente le voy a dejar tarea porque son 3 puntos que yo he visto en México, ¿verdad? Usted se refirió a Carmen Marquina. En la situación de esta desigualdad en el aspecto laboral, maestra. Si bien acá en el Consejo de la Judicatura no puedo hablar mal porque tenemos salitas de lactancia, me remonto 22 años atrás, cuando entré a Fiscalía, llevé a mi bebé a escondidas, tenía que llevar a mi bebé a trabajar abajo del escritorio, así como usted está de escondido, para poder mantener la lactancia. ¿Qué provoca en un niño que no se le da pecho materno? Estreñimiento, cólicos, no aceptación a fórmulas. Entonces se le priva al niño de salud desde el momento que no se le facilita a la madre esta oportunidad de amamantar. Entonces ya 22 años después ya hay salas de lactancia, desafortunadamente solo en estos aspectos donde las mujeres hablamos, gritamos y reclamamos. En el Consejo lo tenemos, en el Poder Judicial Federal lo tenemos, pero por ejemplo si usted va a un Chedraui, a una Artelia, a una tienda de conveniencia, las empleadas de ahí no tienen esa oportunidad o cualquier otro trabajo. Entonces esta es una desigualdad muy marcada. La segunda, que usted habló de la violencia obstétrica. Aquí en México, desafortunadamente también se conocen muchos casos, por ejemplo, de las mujeres del Istmo, que eran obligadas o más bien engañadas porque se les ponía un dispositivo intrauterino sin que ellas lo consintieran. Entonces el médico reflexionaba, esta mujer ya tiene 6 hijos, tiene riesgo, tiene sus criterios, y eso provocaba que las mujeres salieran con un dispositivo sin haberse dado cuenta. Entonces, aquí considero yo que es ir más allá de la voluntad y los caminos tal vez eran la educación sexual, la información para las mujeres, pero no obligarlas a algo que no están aceptando. Y tercero, respecto a lo que usted dijo de la autorización para que 2 madres puedan aparecer en un acta de nacimiento como tal. Desafortunadamente, o me incluyo entre esas personas, hemos recibido una educación tradicional donde hemos percibido la familia mamá, papá, hijos, y moralmente soy partidaria de ello, moralmente, pero jurídicamente entiendo el derecho a las mujeres para tener ese lugar que sienten que necesitan, porque quienes no comprendemos esa relación no binaria, quisiéramos que una de ellas fuera papá,
quisiéramos que una de ellas llevara ese rol de prejuicios que venimos arrastrando. Entonces, en México también ya se ha autorizado las actas de nacimiento donde aparezcan pues dos mamás, ¿verdad? Independientemente de sus preferencias sexuales, hay una necesidad de maternidad que se nos debe respetar a quien decida hacerlo. Entonces, esos son tres aspectos, maestra, que estoy de acuerdo con usted en que inicia a través de una revisión legislativa, por supuesto, pero vayamos más allá. Yo creo que lejos de ya buscar indemnizaciones o cuestiones así, prevenirlas, ¿no? O sea, prevenir cómo a través de la información y pues es una tarea que nos involucra a todos, maestra, y la felicito por su exposición. Gracias. Muchas gracias, Carmen. He apuntado lo que me dice. Yo creo que condiciones de desigualdad laboral también seguimos teniendo. Y es más lamentable, pareciese ser, ¿no? No más grave, pero más lamentable que sea en el ámbito público. Pero es igual de grave, me atrevería a señalar, y eso efectivamente puede traer muchísimos problemas para quienes quieran dar lactancia exclusiva a sus hijos e hijas, ¿no? Y para evitar todas estas repercusiones que pueda tener eventualmente en la salud del niño, pero también a veces en la salud, ¿no? Psíquica de la madre. En cuanto a la violencia obstétrica, nosotros también tenemos casos de dispositivos intrauterinos implantados sin consentimiento. No sé cómo esto puede, como políticas de control de natalidad autoatribuidas, ¿no? Paternalistas por parte de algún persona ingeniosa. Yo creo que esto es inaceptable, ¿no? Y hay que perseguir esas responsabilidades, y apunto también esto de las madres en el acta de nacimiento, y le agradezco también que haya distinguido claramente la preferencia moral de digamos, de qué es lo debido desde el punto de vista jurídico. Tengo una última violencia obstetricia, que también, ahorita que usted hablaba sobre la cesárea, también se ha fomentado mucho en los médicos promover la cesárea cuando esta involucra un mayor riesgo. Entonces, en mi caso yo lo viví desde mi primer hijo, me querían meter a cesárea y convencerme que era cesárea, y le puedo decir con mucho orgullo que mis 3 hijos fueron parto natural, sin anestesia, y lo hablaba ayer con una compañera, que no se dejen creer de los doctores que les dicen, es que tiene riesgo, el bebé va a sufrir, aparte, el bebé va a sufrir, o sea, eso es un abuso porque la cesárea cuesta más, yo pienso, ¿verdad? Pienso, la cesárea económicamente tiene un costo muchísimo mayor que el parto natural, entonces muchos médicos están abusando de ello, y la recuperación de la mamá en parto es, le puedo decir por experiencia, inmediata, o sea, 2 horas después ya puedes caminar, puedes pararte, y la hospitalización que requiere una mujer cesárea, yo considero que eso también es violencia obstétrica, y pues también sería cuestión de las normas oficiales de salud también se adaptaran a esto, y de ética de los médicos también. Gracias. Sí, Carmen, esto ocurre exactamente igual en nuestro país. La gente dice, mira, yo quiero tener el bebé, mira, antes de fiestas patrias, bueno, no tan antes, este día, a tal hora, el médico le dice, no, yo estoy de vacaciones, ¿por qué no lo programamos otro? O sea, ha habido una comercialización de esto insólita, un aumento exponencial de cesáreas innecesarias. Yo también digo con orgullo, parí 3 por parto natural, pero bueno, esos son, quiero decir, hay mucho, si a uno le dicen necesita cesárea cuando no lo haga, cuando no sea necesario, a mí me parece esto, claro, una falta al código de ética de médicos, y además eventualmente también un daño, o sea, se pueden producir daños susceptibles de responsabilidad extracontractual. Gracias. Gracias por la pregunta, gracias, profesora. Tenemos otra pregunta acá adelante, la profesora Carmen Vázquez. Hola, sí. Gracias, Flavia, por la presentación. Yo tengo 2 cuestiones. La primera tiene que ver también con violencia obstétrica, pero atendiendo al caso que nos presentaste, yo no vi una diferencia, o me cuesta quizá pensar en los límites entre violencia obstétrica y mala praxis médica, porque podría ser que la matrona, o sea, no
tal como fue descrito, me parecía que podía ser una decisión equivocada desde el punto de vista del conocimiento experto o de la expertise, dadas las peculiaridades del caso, pero no vi, insisto, tal como fue descrito y quizá fue solo por la rapidez en la exposición, algo que haya o que nos permita considerar cierto tipo de violencia obstétrica. De hecho, me parece complicada para establecer ciertos límites entre las dos cuestiones, violencia obstétrica. Claramente hay casos muy evidentes al respecto, y mala praxis, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? En este mismo punto, si has visto algún caso donde muestre los problemas probatorios precisamente de la violencia obstétrica. Me parece que son tipos de casos, muchos de esos casos en donde las dificultades probatorias son fuertes, porque es como la violencia sexual, aparece, o sea, son declaraciones, son presiones por parte del personal médico que se llevan a cabo en el interior de su consultorio. No hay otros testigos, no hay más personas, no hay grabaciones, etcétera. Y quería conocer si sabes tú algo al respecto. Una última cuestión muy rápida sobre las facultades probatorias del juez. Podríamos discutir mucho sobre si es adecuado o no adecuado darle esas facultades, pero creo que no debemos dejar de lado que muchas veces pasa, por ejemplo, en materia penal, de nada sirven las facultades probatorias del juez porque la información ya desapareció, las pruebas ya no existen, por razones bien diversas. Entonces, ¿para qué las facultades probatorias si la información ha desaparecido? Creo que hay que pensar en otros mecanismos de generación o de protección de esa información antes o a la par de las facultades probatorias. Las facultades, evidentemente, de un juez no hacen que la información aparezca por arte de magia, más bien… yo diría, no hay que centrar solo la atención en esto como si eso nos fuera a solucionar problemas, y hay que buscar otros mecanismos que generen o protejan la información relevante que en este tipo de casos se necesita. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus preguntas y por tus comentarios sobre todo. Yo creo que es difícil la distinción entre violencia obstétrica y mala praxis. En este caso… habían otros antecedentes que no fueron desmentidos, en el sentido, no solo la palabra de la madre, ¿no? Que dijo que además le habían dicho que si no pujaba rápido, su hijo se moría por asfixia, ¿no? Una serie de otras cuestiones como esta, ratificadas por algunos testigos del propio equipo médico, ¿ya? Que podrían ser estos elementos probatorios, pero… me atrevería a decir que dentro de estas malas praxis podría haber una subcategoría de violencia obstétrica que tuviese, digamos, prueba más fuerte, como dices tú, de la violencia, ¿no? Y que no fueran simplemente un error. Parecía además que en este caso ella aducía a su ficha clínica de alto riesgo, de que estaba indicada la cesárea, y aún así se continuó con el parto normal. Creo que los problemas probatorios son tal cual como tú lo dices. Yo no he visto muchos casos, pero me comprometo a buscarte a ver si hay alguno donde haya mayor notoriedad, si se quiere, ¿no? en que probatoriamente puede calificarse como un caso de violencia obstétrica, teniendo en cuenta estas características particulares del ejercicio, ¿no? de estas presiones o violencias cuando estás en condiciones de parto, y después además el personal no quiere ni siquiera colaborar, el del equipo médico, para declarar ninguna cuestión. Y estoy de acuerdo, gracias también por la precisión y por poner esto más en terreno. Yo creo que lo que dices tú y lo que tu ponencia de ayer, creo que puso también ahí el énfasis correcto, ¿no? en generación y protección. Las facultades probatorias pueden venir después, puede haber desaparecido la prueba, pueden ser quizás facultades probatorias no hacia el final del proceso. Esto habrá que ver si es compatible o no en todo momento. Nosotros las tenemos actualmente al final del proceso civil, ¿ya? Tenemos medidas para mejor resolver, se llaman, ¿ya? Y esas medidas para mejor resolver, que están reguladas, han sido objeto de crítica, son bastante usadas, diría, ¿no? Pero seguramente en este caso de los procesos civiles pueden llegar tarde si el proceso ha tardado años, ¿no?
Entonces, me parece bien que esto no se, digamos, no exagerar ese énfasis, que quizás lo hice yo ahora, sino que ver mecanismos de protección de prueba o quizás simplemente estos deberes, en el caso de la responsabilidad médica, deberes de información, deberes de mantención de ciertas fichas clínicas con determinadas características, deberes de grabaciones de algunas, no sé, algunas cosas, no digo del parto, ¿no? Pero de algunas cuestiones, etcétera. Así que muchas gracias. Gracias, profesora. Tenemos una última pregunta del profesor Jordi Ferrer. Sí, muchas gracias también. Yo quería hacer una intervención sobre tus propuestas, digamos. Sobre tus propuestas y un comentario sobre algo que dijiste inicialmente. Empiezo por el comentario. Algo que sistemáticamente me choca en este tipo de presentaciones. Es respecto del punto de la discriminación en la retribución de salarios por igual trabajo. Yo creo que ese es un ejemplo claro de un análisis, no digo el tuyo, sino el habitual, demasiado tosco de un problema. Porque, ¿qué quiere decir de distinta retribución por igual trabajo? Muchas veces, por ejemplo, en España, las estadísticas que anualmente se publican sobre las que se fundan estas afirmaciones se basan en el nivel de ingresos de las mujeres trabajadoras versus el nivel de ingresos de los hombres. Entonces, bueno, pues ven cómo las mujeres tienen un salario un 30% inferior, un 15% inferior, depende del país, al de los hombres. Y por tanto hay que luchar por la igualdad salarial. Espérese un momento, esto que tengan un salario inferior al de los hombres puede ser debido a varias cosas. Puede ser debido a que efectivamente se paga lo distinto por igual trabajo, en cuyo caso, por ejemplo, las técnicas para resolverlo tendrán que ser normas sobre los salarios, inspecciones laborales, etcétera, etcétera, respecto a las empresas, o puede suceder por causas mucho más profundas, porque, por ejemplo, las mujeres no acceden a cargos directivos y los hombres sí, porque las mujeres tienden a tomar en mucha mayor medida trabajos part-time, para poder atender labores de cuidado y los hombres no, etcétera. Y eso hace que finalmente tengan un nivel retributivo inferior. Evidentemente, si esta es la causa, poner inspectores de trabajo no sirve de nada. Entonces, hay que afinar un poquito más en el análisis. Me parece que en estos temas esto es bastante necesario porque si no, promovemos soluciones a ciegas. No digo que sea el caso tuyo, tú lo has dicho además al pasar, ¿vale? Pero ese es un punto que me parece importante. Ahora voy al final a tus propuestas. Ahí nada que objetar a lo que dijiste, solo dos cosas complementarias. Uno, respecto al acceso a la justicia. Tú lo has centrado en disponer de justicia gratuita. Yo diría que hay que abrir más el concepto de acceso a la justicia. Ni es de justicia gratuita solo, es decir, un abogado, una abogada de oficio o un defensor público, etcétera. No es solo eso, sino también, evidentemente, de calidad, etcétera, estamos totalmente de acuerdo, sino también, por ejemplo, un sistema de acceso a pruebas periciales, etcétera. Es un concepto un poco más integral del acceso a la justicia, me parece imprescindible para la protección de los grupos vulnerables y, en este caso, también de las mujeres. Última consideración, algo que no has tratado y que yo añadiría. La necesidad de regular de regular en los procesos de control de constitucionalidad, descentralizado, centralizado, como sea en cada país, fases de prueba en esos procesos. No están consideradas fases de prueba en la mayoría de los procesos de control de constitucionalidad, simplemente porque se entiende que es de control abstracto y, por tanto, no entran los hechos. Pero entonces se nos están escapando continuamente los casos de discriminación indirecta. Es decir, los casos en los que una aparente
norma neutral respecto al género, produce discriminaciones de género. Pero para poder mostrar la inconstitucionalidad por discriminación indirecta de esas normas, necesito acreditar esa discriminación indirecta, es decir, los efectos discriminatorios de esas normas. Y esta es una cuestión probatoria. Pero como no están reguladas las fases ni siquiera una fase de prueba, la posibilidad de aportar pruebas en ese tipo de procedimientos en muchos casos, lo que sucede es que no se pueden aportar esas pruebas y esas discriminaciones indirectas sistemáticamente se nos escapan. Entonces, este me parece un elemento procesal. Tú que habías dicho procesalmente, creo esto es... quizás hay menos que hacer, me parece un asunto procesal, el del acceso a la justicia y el de los mecanismos probatorios que faciliten un mayor control de las discriminaciones indirectas, que serían mejoras sustanciales en el diseño procedimental. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jordi. Sí, respecto de lo primero tienes razón, discriminación de retribución entre hombres y mujeres por un trabajo, sí, eso es tosco, porque no tiene que ver con el nivel de ingresos, eso estoy de acuerdo, tiene que ver con retribución por la misma función, es decir, dos profesores de universidad con el mismo grado académico, con la misma carrera académica, que ganen distintas remuneraciones sin explicación, o dos, esto es más común todavía en Chile, dos abogados, una abogada y un abogado en un estudio jurídico que tengan las mismas credenciales, si se quiere, mismo tipo de trabajo, misma preparación y ganen distinto, ¿no? Entonces, esto puede bien fiscalizarse a través de Dirección del Trabajo en nuestro caso, bien a través de acciones tenemos una ley antidiscriminación, una acción antidiscriminación específica, bien ante una tutela laboral, si es aplicable el Código del Trabajo, ¿no? Tenemos como varias formas. Ahora, ¿qué pasa con digamos, desigualdad salarial por falta de acceso a cargos directivos? Bueno, esto también podría ser la falta de acceso, no una cosa voluntaria, ¿no? Podría también ser una cosa, una situación discriminatoria. En los mismos estudios jurídicos, en el Poder Judicial chileno hay un estudio muy bueno sobre esto, que ellos mismos, digamos, analizaron sus prácticas de discriminación de acceso de ministras al cargo de ministras de la Corte Suprema. Hubo informes sobre el techo de cristal que tienen las mujeres para acceso a para no poder acceder por el carácter competitivo, porque no tienen todas las capacitaciones, porque parte de su trabajo, que se exigen, porque parte de su trabajo es parte de cuidado de los niños, y emparentado con esto entonces podría estar la falta de posibilidad de ascender, si es que así fuese la voluntad de la mujer, con falta de valorización del trabajo de cuidado, pero sí estoy de acuerdo en que esto no puede ser a saco, y para la próxima lo haré con más cuidado, o mirar casos cuando te dicen, ¿no? Esto es, o cuando se dice la máxima, ¿no? Igual para los iguales, desigual para los desiguales. Bueno, ¿qué quiere decir eso en esta materia? ¿Ya? Yo creo que eso es muy relevante para no hablar sobre estas cosas grandilocuentes que no conducen a nada. En cuanto al acceso a la justicia, una visión más integrada, estoy de acuerdo que defensa jurídica gratuita no agota. ¿Por qué? Porque hay tasas judiciales, porque hay costos de peritaje, porque a veces es gratuita pero de mala calidad, y yo creo que debemos trabajar en esa dirección. Hay un libro que tuve la oportunidad de presentar hace poco, de un profesor chileno, que es precisamente Due Process in Non-Criminal Matters, que está bien de Lillo, de Ricardo Lillo. Yo creo que este es un libro muy interesante, con mucho estudio empírico además, al cual nosotros nos da alergia, y que permite también comparar problemas de acceso y compatibilizar, digamos, las condiciones de acceso con las condiciones del proceso debido, proceso justo, etcétera, que creo que tiene que ir para allá un poco los tiros, ¿no? Es decir, no simplemente hablar también al voleo de acceso a la justicia y de debido proceso, sino que ver, él hace una digresión que es interesante, ¿no? Si esto tomamos
si lo consideramos como un principio flexible o como un checklist. Hace todo un balance en ambas cosas, ¿no? Debido proceso y acceso a la justicia. Pero efectivamente creo que esto tiene que concretarse también con políticas de información y con muchas otras cuestiones para hacer realmente una garantía que permita, ¿no?, luego un debido proceso, ¿no? Y en lo último que dices, regular el proceso de control constitucional, ¿no? Si entiendo bien, es esta idea de que, por ejemplo, las casaciones, ¿no?, o eventualmente una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso chileno. Nosotros tenemos las dos vías, o sea, podrían eventualmente, ¿no? Una casación en el fondo, en materia civil, una nulidad penal, o una inaplicabilidad. En estos dos casos la discusión es la que tú describes en ese artículo de, no me acuerdo, pero de prueba de los hechos en apelación, pero es la idea que tú señalas. La discusión es exactamente la misma. Lo que se ha permitido revisar a través de una cláusula que es infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo es exclusivamente el derecho. Cuando entra la fase probatoria y el control de los hechos, que a mí también me parece que es una cosa razonable y que no estamos haciendo, o la jurisprudencia se hace trampa todo el tiempo, ¿no? Sí, pero solo cuando son reglas, vulneración de reglas que infringen infracción de reglas reguladoras de la prueba, ¿sí? Esa es la expresión que usan en Chile, o de normas reguladoras de la prueba. Bueno, pero uno dice, bueno, si se infringe esa regla, seguramente, ¿no?, hay un problema en la valoración y ese problema en la valoración impacta luego en la decisión. Esto es como chocolate por la noticia, pero aún nuestra jurisprudencia sigue la línea que dices tú, que esto no es posible, ¿no?, por lo menos en los dichos, aunque a veces sí vuelve a revisar. Y efectivamente, si no está ese mecanismo de impugnación, por ejemplo, en materia penal, que nosotros no tenemos apelación, sino que tenemos sentencia en única instancia y esta nulidad solamente del derecho, bueno, eso es un problema. ¿No? Es un problema y un problema que no permite acreditar, como decías tú, indirectamente los hechos que constituyen la discriminación. Así que muchas gracias por todas estas grandes ideas y para mejorar esta presentación muy preliminar. Muchas gracias por la oportunidad.